Perfecto. Ya se está grabando. Entonces tenemos aquí la mecánica de fluidos. Esta es la segunda parte. Estábamos viendo lo que era la densidad y vamos con un concepto importante. Estamos viendo algunos conceptos y vamos con la prensa hidráulica. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una prensa hidráulica? Bueno, pues básicamente es un recipiente, ¿sí? Así, es un recipiente donde obviamente hay un fluido, ¿sí? Por una parte tenemos una menor y por otra parte tenemos una superficie mayor, ¿ok? Más o menos a la misma altura, ¿ok? Aquí vamos a tener unos embolitos por aquí, unos émbolos, ahí está, que suben y bajan. Aquí hay otro, ¿sí? Que sube y baja. Obviamente hay una presión, ¿sí? Una diferencia de superficie. Aquí tenemos un área, el área 1, vamos a poner así un área 1, y aquí vamos a tener un área, el área 2, ¿ok? Y se va a aplicar una fuerza, la fuerza 1 y la fuerza 2. Y vamos a marcar aquí lo que son la fuerza 1 y acá la fuerza 2. ¿Sí? La fuerza 2. ¿Ok? Bueno, estoy dibujando un gato hidráulico. ¿Sí? Por eso se llama gato hidráulico. ¿De acuerdo? Entonces, aplicamos en un lado una fuerza menor y esa misma fuerza se distribuye, ¿sí? De la misma manera a lo largo de todo el fluido. ¿Ok? Entonces, esto nos va a llevar a una relación donde vamos a tener primero el concepto. El trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. ¿Ok? O sea, se conserva la cantidad de energía. Acuérdense que trabajo es energía. Entonces, el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Y eso matemáticamente es que ¿ok? La fuerza 1 entre la fuerza 2 es una constante y es igual a el área 1 entre el área 2. Así. ¿Ok? Esa es la cantidad de trabajo. Bueno, lo que nos está diciendo esto es que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Ay, aquí está. ¿Por qué le puse así? Este es A1 y este es F2. ¿Ok? Lo que nos está diciendo es constante, es decir, que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Presión de entrada es igual a la presión de salida. ¿Sí? Es esto. El trabajo realizado, ¿sí? Es igual al trabajo recibido. Eso es lo que significa lo que quiere decir. Entonces, si yo aplico una presión de entrada, va a ser igual a la presión de salida. ¿Sí? Bueno, hasta ahí más o menos. Ahora, aquí hay una distancia, ¿sí? Bueno, esta distancia, ¿sí? Es S1 y esto lo vamos a marcar como S2. ¿Sí? S1
y este lo vamos a marcar como S2. ¿Ok? Es la superficie que tenemos ahí, bueno, la distancia de los émbolos, porque estos son émbolos. ¿Ok? Esto es una distancia. Por eso aquí es el trabajo. Y ahora sí, aquí el trabajo se refiere a que la fuerza 1 por la distancia 1 es igual a la fuerza 2 por la distancia 2. Eso es el trabajo. ¿Sí? Acuérdense que el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, esa fuerza que se ejerce, ¿sí? Sobre esa distancia, eso es el trabajo. Trabajo de entrada igual al trabajo de salida. Y esto es la presión. Acuérdense, la presión es fuerza por cada unidad de área. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva al principio de Pascal. ¿Y qué nos dice el principio de Pascal? ¿Sí? Nos dice lo siguiente, que la fuerza, la presión aplicada a un punto se distribuye igual sobre todos los puntos del recipiente. Ajá. Bien, por eso pueden frenar los frenos hidráulicos. Ustedes aplican la presión sobre un punto y esta presión se distribuye a lo largo de todo el líquido de frenos. Entonces, todo el líquido de frenos se distribuye igual, sobre todo el líquido de frenos. Entonces, ustedes frenan y la presión se va a distribuir y entonces van a poder frenar. Y es lo mismo que un gato hidráulico. Ustedes aplican una presión en un gato hidráulico y esa presión se distribuye igual sobre cualquier otra superficie. Y eso es el principio de Pascal. Bien, ahora vamos con el principio de Arquímedes. Lo vamos a poner acá abajo. Principio de Arquímedes. ¿Ok? Bueno, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Dice, un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido, que se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido, experimenta una fuerza ascendente, empuje, ¿ok? Una fuerza ascendente igual al peso del fluido desplazado. ¿Ok? Bueno, vamos a ejemplificar el principio de Arquímedes. Vamos a ver qué nos dice ese principio de Arquímedes. Bueno, vamos a poner un recipiente, obviamente tiene un fluido, aquí tiene una salida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vamos a sumergir un objeto, cualquiera, parcial o totalmente, ¿sí? Ese objeto va a recibir un empuje, ¿sí? Una fuerza ascendente, ¿ok? Un empuje, ¿sí? Y ese líquido va a salir,
Así, sale. ¿Ok? Y recibo ese líquido en otro recipiente. ¿Sí? Bueno, y ese recipiente va a tener un peso. Y ese peso es, ¿sí? Masa por gravedad. ¿Ok? Acuérdense, masa por gravedad. Eso quiere decir que de acuerdo al principio de Pascal, ¿sí? La fuerza ascendente va a ser igual al peso del fluido desplazado. ¿Sí? Bueno, a lo que llegó a la conclusión Pascal es que, ¿sí? La densidad de un cuerpo sumergido es equivalente a la densidad, es equivalente al volumen del líquido, bueno, del fluido desplazado. ¿Sí? Bueno, densidad, recuerden que nos referimos al volumen. ¿Sí? Entonces, este cuerpo tiene una densidad, ¿sí? Y esa densidad va a ser equivalente al volumen que desplazamos del líquido. Y por eso Arquímedes pudo identificar si una corona de oro estaba totalmente hecha de oro, porque tomó la misma cantidad de oro que le entregaron y esa misma cantidad de oro, de acuerdo a su densidad, tenía que desplazar la misma cantidad de volumen. Entonces sumergió la corona y desplazó un volumen de líquido, ¿sí? Sumergió la misma cantidad de oro que le dieron para hacer la corona, ¿sí? Y tenía que haber desplazado la misma cantidad de líquido y no pasó. El rey tenía razón, ¿sí? El artesano que le hizo la corona lo engañó, ¿sí? Y no hizo la corona con todo el oro que le entregó. Y bueno, ya saben el resultado de la historia. Le cortaron la cabeza al pobre cuate. También a Arquímedes le cortaron la cabeza después, ¿sí? Hay una historia muy padre de Arquímedes, que es la guerra de Siracusa, ¿sí? El día que puedan, lo pueden estudiar. Bueno, la pregunta es, ¿un globo flota? La respuesta es no. Los globos no flotan, son desplazados. ¿Qué quiere decir? Que si el globo tiene un fluido que tiene una densidad menor al fluido del aire, entonces el aire, por tener una mayor densidad, lo va a empujar. Entonces, la idea que nosotros tenemos de que los globos flotan es una idea coloquial, pero equivocada. Los globos no van a flotar en el aire, ¿sí? Tienen una masa, tendrían que caer, ¿sí? Lo que sucede es que el líquido, que es el aire, el fluido, que es el aire, va a desplazar al globo porque el globo tiene una menor densidad y al tener una menor densidad, entonces es empujado ascendentemente. Entonces, el globo no flota, el globo los empuja. Entonces, no debería decir flotan, flotan, debería decir empujan, empujan. Pero bueno, no tendría chiste la película. Creo que la acabo de arruinar. Lo siento. Vamos con fluidos, con el flujo de fluidos. Ahora sí, esta es la mecánica de fluidos, pero son fluidos en movimiento. ¿Sí? ¿Cómo es un fluido en movimiento? Pues muy sencillo. Si nosotros tenemos una tubería, entonces un fluido va a desplazarse a través de esa tubería. Y ahora sí, hay un cambio en la posición, de la posición a la posición B. Hay un movimiento, ¿sí? Entonces, el fluido entra a un recipiente y sale del recipiente, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esos factores
que hacen que algo pueda fluir, ¿sí? Bueno, de aquí van a salir algunos conceptos importantes que no les vamos a dar mucho detalle, pero ustedes los pueden estudiar, ¿sí? Porque son más bien experimentales. O sea, sí hay mucho cálculo, pero son de tipo experimental. Entonces vamos a tener el flujo aerodinámico, ¿sí? Aerodinámico. El flujo aerodinámico. Tenemos el flujo turbulento, ¿sí? Por eso dicen, hay una turbulencia. ¿Ok? Flujo aerodinámico y flujo turbulento. Bien, ¿qué es el flujo aerodinámico? Bueno, es el movimiento que tiene un fluido en el cual cada una de sus partículas sigue exactamente la misma trayectoria, ¿sí? Pasando por un punto en particular, ¿sí? Que siguió la partícula anterior. Entonces, ¿qué será un flujo aerodinámico? Bueno, que esta partícula, vamos a ponerle aquí, que esta partícula, ¿sí? Va a tomar la misma dirección que esta otra. Es decir, va a salir exactamente por la misma dirección. Ese es el flujo aerodinámico, ¿sí? Y el flujo turbulento son pequeños remolinos, ¿sí? Cambios de presión, y entonces ahí es donde tenemos una turbulencia. Es ese cambio, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una especie como de remolino, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos las líneas de flujo, entonces se presenta una diferencia y es cuando se da la turbulencia. Bueno, gracias a este flujo aerodinámico es que los aviones pueden volar, pero pueden volar por una diferencia de presiones. ¿Ok? Eso se va a dar después y ya lo estudiaremos. Bueno, hay un concepto que es pregunta de examen, que es el gasto, ¿sí? Lo que se conoce como el gasto y se define como el volumen de fluido, el volumen de fluido, el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal, cierta sección transversal en una unidad de tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí tengo una sección transversal y entonces esa sección transversal que está aquí, ¿sí? Va a haber un volumen que va a pasar en un cierto tiempo. Entonces, aquí vamos a tener un volumen, ¿sí? Y es ese mismo volumen que va a salir, ¿ok? Ese es el volumen del fluido a través de esta sección transversal. Bien, entonces, ese gasto va a ser, el volumen es igual a la sección transversal, que es el área, por la velocidad, ¿sí? Por el tiempo. Ese es el gasto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer algunas conclusiones, ¿sí? Ese es el volumen, ¿de acuerdo? El gasto, vamos a llamarle R. Y entonces, ese gasto es el área, la velocidad, el tiempo entre el tiempo que tarda en recorrer. Eso significa que vamos a tener el área por la velocidad.
Y ahora sí, esto es gasto. ¿Ok? Ese es el gasto. El gasto de ese fluido. Bien, en su examen les van a preguntar cuál es el volumen, o les pueden preguntar el tiempo que tarda un cierto volumen en una sección transversal, ¿ok? A cierta velocidad. Entonces, el fluido va a tener una velocidad. Esto es velocidad, ¿sí? Y esto es volumen. No se vayan a confundir ahí. Entonces, tenemos eso, el gasto. Entonces, ¿qué es el gasto? Es la velocidad por la sección transversal, ¿sí? Entonces, la sección transversal es esta. Ahí, con A mayúscula. Esa es la sección transversal. Bueno, para que no se confundan, voy a cambiar este. Le voy a poner A, es un punto, y a este, y le vamos a poner B, minúsculas. ¿Ok? Para que no se confundan. Son los puntos que va de un punto a otro punto, una sección transversal. ¿Ok? Este es el área de la sección transversal, ¿sí? Por toda la longitud, ¿ok? Área por toda la longitud, y entonces en esa sección transversal pasa un volumen, y ese mismo volumen lleva una velocidad en un tiempo. ¿Ok? Y entonces ahí tenemos lo que es esa sección transversal. ¿Va que va? Bien, este es el volumen, ¿eh? Es el gasto por el tiempo, ¿sí? Es el gasto en un tiempo. Ese es el volumen, gasto en un tiempo. El gasto es la velocidad que en una sección transversal, en una cierta sección, es la velocidad y ese es el gasto. Muy bien. El siguiente concepto es presión y velocidad. Vamos ahora con esto que es la presión y la velocidad. Bueno, la diferencia de la presión va a estar dado por lo siguiente, ¿sí? La presión en el punto A menos la presión en el punto B va a ser igual a la densidad, ¿sí? Por G por la altura. ¿Qué es esto? Presión hidráulica, ¿ok? Esto que está aquí es la presión hidráulica. Esa presión hidráulica es una diferencia. Es una presión, ¿sí? A hacia una presión B. Esa es la relación de la presión con la velocidad, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una diferencia de presión. Ok, sí, no hay más así muy importante, solo es esa relación. Ahora, vamos con la ecuación estrella. Ecuación de Bernoulli. Esto sí es lo bueno, la ecuación de Bernoulli. ¿De qué trata la ecuación de Bernoulli? Pues trata del trabajo neto que se produce. Y ese trabajo neto, recuerden, que es la fuerza 1 por la distancia, ¿sí? Y eso es menos la fuerza 2 por la distancia, ¿ok? Ese es el trabajo neto, el trabajo completo. Recuerden que el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Entonces el trabajo neto tiene que ser 0 o podría ser 0, ¿ok? Porque son iguales. Entonces el trabajo neto es esta diferencia, ¿sí? Bueno, eso nos va a llevar a lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. Y esa ecuación de Bernoulli es la siguiente. Presión más densidad por G por A altura, que es la presión hidráulica, más un medio, ay, no sé cómo escribir un medio con ASCII, tendría que buscarlo, por la densidad, un medio de la densidad, por
la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual a una constante. ¿Sí? ¿Cómo es igual a una constante? Pues tenemos presión 1, densidad 1, ¿sí? Altura 1, ¿sí? Velocidad 1 es igual a presión 2, densidad 2 es igual a presión 3, densidad 3. Eso es lo que quiere decir. Pero esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Y a partir de ella surge el teorema de Torricelli. ¿Sí? ¿Y qué dice el teorema de Torricelli? Bueno, se refiere a la velocidad. La velocidad de flujo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ok? Ese es el teorema de Torricelli. Y esto es la raíz cuadrada. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ese teorema de Torricelli obviamente se utiliza para lo que les había explicado en la grabación anterior, donde teníamos un recipiente que tenía diferentes salidas, ¿sí? Y otra salidita, ¿ok? Y entonces si este tenía un líquido, ¿sí? A una cierta altura, entonces ese líquido, ¿sí? Va a fluir con diferentes velocidades. ¿Ok? Y así podemos calcular la velocidad. ¿Sí? Ese es el teorema de Torricelli. Y entonces pueden calcular la velocidad, pues conociendo obviamente la altura del recipiente. La gravedad la conocen y ya. Entonces le dicen, ¿cuál es la velocidad de flujo de un recipiente si está a tal altura? Entonces ahí ya pueden conocer ustedes cuál es esa velocidad. Ok. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Esas son las ecuaciones de Bernoulli. Pues ya, básicamente es todo lo que ustedes necesitan para poder resolver casi cualquier problema. Y lo único que me falta es ponerles aquí un pequeño diagrama. Ay, déjeme cambiar el color. Tiene que ver con la ecuación de Bernoulli. Entonces voy a poner un diagrama. Lo voy a tratar de dibujar lo mejor posible. Espero que me quede bien. Ahí está. Es un poco complicado aquí hacer diagramas, pero es muy importante hacer este diagrama. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya no me falta la sección tubular, pero aquí va a ser medio problemático. Ahí está. Vamos a poner sección tubular. Más o menos, sí quedó. Muy bien. Entonces vamos a poner algunas indicaciones importantes aquí. Esto, que es un tramo, una sección. Luego aquí tenemos esto, ¿sí? Que es otro tramo, otra sección. Ajá. Luego tenemos unas alturas. Aquí hay una altura. Ok, y aquí hay otra altura. Sí, perfecto. Aquí tenemos una presión. Ok, aquí hay una presión. Sí, aquí hay otra presión. Es otra fuerza, pero va en sentido contrario.
¿Ok? Tiene sus razones físicas. Esta es la velocidad, ¿ok? De esa sección. Esta es la velocidad que lleva esta sección. Ahí, más o menos. Ahí está. La velocidad que lleva esa sección. Bien, entonces vamos a ponerle los datos. Bueno, las condiciones. Esto es S1, ¿ok? Este es S2, ajá, es la distancia, esa sección transversal, esa pequeña distancia, ahí está, ¿ok? Esto es la velocidad 1, ¿sí? Esta es la velocidad 2, muy bien. Estas son las alturas, aquí está la altura 1, ok, aquí tenemos la altura 2, aquí está la altura número 2, y que me falta, ya, eso es todo, ¿sí? Bueno, estas flechitas que están aquí, esta y esta que están aquí, las voy a señalar, ajá, sí, esta flechita la voy a señalar, ok, y esta otra la voy a señalar. Bueno, ¿por qué no me cabe ahí? Mi diagramita está muy pequeñito. Bueno, esa es la fuerza 1, que es igual a la presión 1 por el área, ¿sí? Por el área 1. ¿Me quedó aquí? Y esta es la fuerza 2, que es igual a la presión 2 por el área 2. ¿Sí? Y ahí tenemos las fuerzas. ¿Sí? Obviamente, esta es una sección. ¿Sí? Esto es el área 1, a ver si cabe. Área 1, ajá, la sección, y este es el área 2. ¿Ok? Área 2. Ahí está. ¿Sí? Para que lo podamos entender un poquito más. Y ahora sí, entendamos la ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Es un fluido que pasa por aquí, entra en una sección transversal y sale por otra sección transversal. ¿Sí? Entonces ahí está la presión. La presión es la fuerza, ¿sí? Entre el área. Ahí está, la presión. Entonces aquí está presión 1 y presión 2. Por eso es una constante, ¿eh? La presión 1 más, aquí está, la presión hidráulica, la densidad del fluido, la gravedad y la altura. Aquí está la altura. Ahí están las alturas, ¿ok? Alturas. Esto es el piso, ¿ok? La altura. Más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Bueno, este medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, acuérdense, densidad es masa sobre volumen, ¿ok? Entonces, esto es la energía cinética. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Aquí hay una energía cinética, ¿sí? Y ahí está la velocidad, velocidad 1, velocidad 2, ¿sí? Y entonces, como esto es una constante, entonces esto se repite para los valores 1 y para los valores 2. Y así tenemos una igualdad. Entonces, tenemos una constante y nos pueden preguntar cualquier cosa. La altura, nos pueden preguntar la fuerza, nos pueden preguntar el área de las secciones o las velocidades de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, eso es la ecuación de Bernoulli. Obviamente nos tienen que dar la densidad del fluido. Si es agua, pues obviamente esto es 1, entonces sería la gravedad por altura. Aquí está, miren, gravedad por altura, ¿sí? Y esto es al cuadrado, pues velocidad al cuadrado. La densidad es 1, entonces si es agua, pues aquí es 1 y aquí es 1. Por eso es tan difícil en la industria subir miel. ¿Por qué? Porque la miel tiene una viscosidad enorme, ¿sí? Bueno, nos faltan algunos conceptos menos importantes que tendríamos que ver en sí, tensión superficial y capilaridad. ¿Nos da tiempo? No. Eso los dejamos para después explicárselos. Listo. Pues termino la grabación.